muchas gracias. No se olvide de poder orar. Dios gobierna, Dios está en control absolutamente de todas las cosas, pero eso no exime a nosotros como hijos de Dios de nuestra responsabilidad de velar los unos por los otros. Siempre somos responsables. El hombre es responsable de no abrir su corazón al Señor, el hombre es responsable de no creer para fe, el hombre es responsable en absolutamente todas las cosas. Y debemos también manifestar este amor que el Señor nos ha dado y mucho más, ya lo hemos repetido, no porque sea más importante, sino porque hay una responsabilidad mucho mayor en el pastor Daniel. Así que mantenga sus oraciones hacia él y de pasadita también hacia mi vida. Muy bien, continuamos a lo que el Señor hoy día también nos convoca. Estamos viendo el capítulo número 5 de Romanos. Vimos la semana pasada el versículo número 15 y dijimos que la transgresión de Adán, que paraptoma, que era una caída, ¿cierto?, resultado de un tropiezo que Adán tuvo, introdujo al hombre a la esfera de la cual irremediablemente el hombre nunca pudo escapar, y es la esfera del pecado y de la muerte. Esta naturaleza que Dios le había dado al hombre fue corrompida por causa del engaño que Satanás hizo sobre Eva. Eva decide desobedecer a Dios, Adán se hace partícipe de esto y Dios claramente hace responsable al hombre. El hombre es el responsable en el matrimonio. El hombre es quien debe llevar, digamos, las riendas, no de manera autoritativa, ¿cierto?, de manera que menoscabe a la esposa, sino que debe ser la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la esposa, al ver esa sujeción del hombre a Cristo, también debe sujetarse al esposo. No es que la esposa sea menos responsable, sino que ella se debe también a las decisiones de su esposo y tiene que descansar en eso. Pero es el hombre responsable. Y dado que el pecado entró al mundo junto con el pecado, o el fruto del pecado, también la muerte se enseñoreó de todos los hombres. El apóstol dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esa palabra muchos se refiere a todos quienes son partícipes de esta naturaleza de pecado y que dan frutos en la carne y se deleitan en ellos. Cada uno de ellos es culpable y cada uno de ellos participa también de la muerte. Pero también el apóstol dice que a pesar de lo terrible que fue la transgresión del hombre, que produjo e introdujo el pecado a toda la humanidad, dice que la gracia o el don de Dios también se manifestó. Y el apóstol introduce como en un contraste, ¿cierto?, de manera extraordinaria, hablando de la gracia de Dios como un don o como un regalo para los muchos. Y aquí pudiésemos entrar en la confusión de si son todos nuevamente, pero no son todos, aunque digamos no son todos los que usted piensa, pero sí son todos los que Dios escogió. Los muchos que abarca el apóstol Pablo para dar a conocer la gracia y el don de Dios tiene que ver con los escogidos de Dios.
Dentro de esos escogidos son todos, pero no son todos en la humanidad. Dijimos que la salvación le pertenece al Señor y Él sabe a quién escogió. Nosotros no sabemos. Solo vemos que en su gracia se manifiesta ese regalo, por ejemplo, en ustedes. Yo puedo ver de manera muy clara en muchos que el fruto de la obra que Cristo hizo en sus vidas es visible. En otros, quizás, si son más nuevos en el Señor, costará un poco más. Pero la evidencia del regalo de la salvación de Cristo en la vida de sus escogidos es claramente evidente. Ahora, ¿cómo nosotros evidenciamos esa nueva vida o esa nueva naturaleza? Bueno, hay una inclinación ya no hacia pecar, por ejemplo. Y eso tiene que ser visible. Usted no puede, ni yo, mimetizarnos con el sistema del mundo, haciendo lo que el mundo hace, porque nuestra inclinación en el nuevo hombre es hacia la santidad. ¿Cierto? Procuramos vivir en santidad, haciendo ¿qué? Morir las obras de la carne, que en otro tiempo era nuestro deleite. Usted dirá, pero pastor, yo nunca me deleité en eso, conscientemente no. Pero el pecado no es que traiga una afrenta para el pecador. Hay cosas que el pecador se deleita en ellas. Y más allá de su deleite o no, el solo hecho del pecado ya es una afrenta y es merecedora de la ira de Dios. Por lo tanto, cuando Dios vino a rescatar nuestra vida y nos hace conscientes del estado en que estábamos, Él transforma nuestro deseo, inclina nuestro deseo hacia las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen una clara separación con aquellas que el mundo hoy día disfruta. Dijimos que el apóstol Pablo introduce una comparación, una similitud entre Adán y Cristo, pero que la única similitud que podemos encontrar tiene que ver con el estado en que ambos se encontraban cuando fueron tentados. Adán en un estado neutro, sin pecado. Cristo cuando estuvo en la tierra y fue tentado también en un estado de no tener pecado. Pero el resultado de sus obras, el apóstol Pablo dice que son diametralmente opuestos. La obra de Adán por causa del pecado resultó para muerte y condenación de todos, mas la obra de Cristo en la obediencia al ir a la cruz resultó para vida de muchos. Por lo tanto, hay un contraste claramente visible y el apóstol va a continuar mostrando la gran diferencia que hay en estos dos actos. Él termina diciendo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Esto nos habla de que a pesar de las terribles consecuencias que encontramos del pecado en el hombre, por el cual todos murieron, la gracia de Dios manifestada en la vida de Cristo, en la vida de Jesucristo, es infinitamente mayor. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes de esta infinitud de la obra de Cristo, porque es eficaz por donde usted lo mire. La obra de Cristo no dejó absolutamente nada colgando, nada pendiente. La obra de Cristo es muy infinitamente superior a la extremidad del pecado que hizo Adán. Y el apóstol Pablo desarrolla el por qué es mucho mayor. No solamente en Cristo los pecados son absorbidos, ¿cierto? La culpa que nosotros teníamos es convertida en justicia, no la justicia suya, sino la justicia de Él, que se nos fue imputada. Él tomó nuestro pecado
y nos imputó de su justicia. Ahora usted puede decir, yo trato de vivir de manera justa, sí, intentamos de vivir de manera justa, pero aún así somos injustos. Porque solo Dios es veraz. Y todo hombre, mentiroso. Por lo tanto, hay una conciencia hoy día de que necesitamos que el Señor vaya purificando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestras intenciones, las vaya depurando para que el deseo de nuestro corazón sea la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que seamos santificados en su palabra todos los días. Por lo tanto, hemos visto la gran diferencia que hay entre la obra de Adán versus la obra de Cristo. Hoy día, si el Señor nos regala estos minutos, vamos a seguir deleitándonos en la suficiencia de la palabra y hoy vamos a ver versículos 16 y 17, o hasta donde el Señor nos permita hablar. Ya está ubicado en Romanos 5, versículo 16 y 17. Ya. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Padre, gracias te damos en esta mañana por abrir tu palabra y poder leerla y meditarla. Que ella se alce como nuestro único fundamento de verdad, que ella sea autoritativa en nuestras vidas, que nuestros corazones estén convencidos de la suficiencia de ella y que por medio de ella te podamos conocer y hoy nos regales el privilegio de conocer aspectos mayores de tu gracia y de tu gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, ya no nos encontramos aquí viendo ahora las similitudes, sino que estamos yendo directamente a los contrastes que hay entre la obra de Adán y la obra de Cristo. El apóstol Pablo ya hizo referencia de las consecuencias terribles de la desobediencia de Adán. Y a lo largo de estos pasajes vamos a ser muy recurrentes en recordar lo terrible que fue el pecado en la vida del ser humano. Pero también vamos a ver y vamos a magnificar la obra de Cristo, que pareciera ser que para muchos en las iglesias locales la obra de Cristo no fue tan completa ni tan perfecta, ya que ha sido necesario añadirle ciertas cosas para obtener de manera más clara la salvación. Entonces, si a veces encontramos que predicadores, hombres, si no se manifiesta esto, no es genuino, no es esto, y vamos añadiendo cosas, cuando la única evidencia del nuevo nacimiento es la santificación o la santidad que uno va teniendo al apartarse del pecado. Muchos esperan que ocurran muchas cosas, pero nada de eso tiene que ver con la palabra. La palabra dice que aquel que ha nacido de nuevo va a dar frutos de arrepentimiento. Y si comparamos la vida de muchos cristianos hoy en día, muchos, sus obras y sus conductas están más hacia el lado del mundo que hacia el lado de Cristo, permitiéndose cosas que en realidad el Evangelio no dice, permitiéndose disfrutar cosas que debiésemos apartarnos de ella. Por eso es que la verdad de la palabra es la única que nos puede direccionar en el camino que Dios quiere que podamos recorrer y no realmente en cómo yo concibo el Evangelio.
Porque para algunos podrían decir, no, lo que pasa es que ustedes son muy extremistas, ¿cierto? No, lo que pasa es que ustedes están muy cargados para esto. Bueno, yo quiero ver que cuando vean mi vida me vean más inclinado hacia el Señor y no hacia las cosas del mundo. No que permito y doy licencia a ciertas cosas que Dios quiere que yo mate en mi vida. Por eso usted no se ofenda si alguien le dice, no, que sabes que tú eres muy extremista. Gloria a Dios, porque la palabra realmente marca la diferencia entre lo que es profano y lo que es santo. Siempre la palabra ha venido a marcar una diferencia. Entonces el apóstol Pablo nos va a mostrar una gran diferencia o contraste nuevamente, pero también tenemos que ver algo que el apóstol Pablo nos deja ver como que si estuviera marcando con un puntero ciertas ideas dentro del versículo que vamos a exponer, versículo 16. Lo vamos a volver a leer, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas, diga muchas transgresiones para justificación. El apóstol Pablo está enfocándonos en algo y él dice, aquel uno que pecó. Por medio de ese pecado de aquel uno que es Adán, que se convirtió en la apertura de una gran llave. Y cuando yo meditaba en esto, el ejemplo que pude poner o para dar a conocer en la manera que lo estaba comprendiendo, es que imagine usted una gran llave de jardín donde usted la da y sale el agua. Esa gran llave que eventualmente nosotros esperamos que salga agua, imagínense que en su interior esa llave al estar cerrada contenía todos y una gran variedad de pecados. El pecado de Adán lo que produjo y lo que hizo fue la fuerza suficiente para girar la llave y permitir que el caudal comience a brotar. El apóstol dice, aquel uno que pecó, con el solo hecho de pecar a raíz de ese pecado, abrió esta llave, por lo cual brotó una gran cantidad y variedad de tipos de pecado en el ser humano que atentan contra la santidad y la autoridad y las perfecciones del Señor. Ese pecado único de Adán, dice la palabra, que resultó en muchas transgresiones. Adán no fue consciente de lo que realmente produjo el pecado en su vida. De manera similar, la conducta natural del hombre sin Dios es altamente ofensiva a Dios. Cada palabra, cada acto de un hombre pecador merece juicio de Dios y la completa ira de Dios sobre su vida. Porque no es solo que él mintió una vez o hizo algo que afectara a Dios, es todo su ser. Todo cuanto brota de él, hoy día cada hombre que no conoce al Señor se ha convertido en una llave en donde continuamente de él brotan y salen una cantidad de obscenidades, de pecados inmorales que atentan contra la santidad y todos los atributos de Dios. No es solo que él pecó o él mintió, no es solo la mentira, es su naturaleza. Esa es la gravedad del acto que hizo Adán. ¿Se ha dado cuenta cómo una pequeña mentira necesita una mentira mayor para sostenerla? ¿Cómo comienzan nuestros hijos? Y recuerde usted cómo hacíamos nosotros cuando mentíamos.
¿hiciste tú esto, hijo? No, mamá. ¿Pero cómo si? No, si yo no. Y comenzamos a una mentira más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que no podíamos sostener la mentira con más mentira. Finalmente terminábamos siendo castigados no por lo que habíamos hecho primariamente, sino por la gran cantidad de mentiras que quisimos sostener para ocultar la verdad. Pero así es el hombre que no conoce al Señor. Vive una farsa, vive ocultando la vida deplorable, quiere ocultar el estado que él se encuentra sin Dios. Proverbios 6:12 dice, en adelante hasta el 19, dice, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa. Proverbios 6:12 hasta el 19. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. El 16 dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, según la versión Biblia de las Américas. Si bien se han enumerado algunas cosas, si usted puede analizar, cada una de ellas forma parte de una naturaleza corrupta. Y de esa misma naturaleza salen una cantidad de transgresiones hacia Dios. ¿Se da cuenta por qué usted y yo no podemos participar de ciertas cosas? Porque cada una de ellas forma parte de una naturaleza que el Señor hoy nos ha cambiado, pero que seguimos luchando con los deseos que quedan aún en nuestra carne. Y por eso el apóstol Pablo dice, haced morir en vosotros las obras de la carne. El que mentía, ya no mienta más. El que chismoseaba, ya no chismosee más. El que robaba, ya no robe más. ¿Por qué? Porque la inclinación ya no es hacer el mal, ni vivir en el pecado, sino que hoy es de vivir una vida que a Dios le agrade y es una vida en santidad, una vida de santificación. Por lo tanto, si analizamos estos versículos y nos detenemos en cada una de estas aberraciones que Dios aborrece claramente, debemos procurar, usted y yo, que nada de esto forme parte aún de nuestra vida. Y si estamos manifestando alguna de ellas, debemos orar al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone nuestra vida y que nos lleve a vivir la plenitud y la forma que Él quiere para caminar conforme a lo que Él quiere de nuestra vida. Las características principales de la forma de vida de una persona inútil y perversa en su caminar es la perversidad de su boca. Él tiene una boca perversa. Lo que dice no es directo, lo que dice no es honesto, lo que dice no es verdad, lo que dice no es correcto. Detrás de sus palabras quiere sembrar cosas que no son, provocando enemistad entre los hermanos, provocando enemistad donde no lo hay, haciendo ver y señalando a los más pequeños las deficiencias de otros. Dice que
guiña los ojos. Con los ojos, los pies y los dedos el hombre inútil y malvado muestra su carácter deshonesto y torcido. Todo su actuar es deshonesto. El mal y la discordia provienen de su vida y estas son parte de las obras por las que la palabra viene a alumbrar nuestro corazón para que no operen en nosotros. Esto es lo que Alberto nos habló tiempo atrás de aquellas obras que el Señor quiere que apartemos nuestra mirada, que saquemos nuestros deseos, que no nos enfoquemos en los deseos y en las cosas del mundo, porque atentan contra la santidad de Dios y todos sus atributos. Ahora, para desechar estas obras por medio de una nueva naturaleza es que se manifestó el don de la gracia de Dios. Ya vimos la eficacia del don de la gracia que nació en Dios y se manifestó por medio de Cristo. Cristo, al cumplir la ley y en un absoluto estado de obediencia al Padre, de sujeción al Padre, Él dio su vida para poder absorber en sí mismo la condición de pecaminosidad del hombre. Él llevó sobre sí el pecado de la humanidad para poder imputar de su justicia a sus escogidos. Acto de soberana gracia, acto y sacrificio eficaz, y es infinitamente mayor a la devastación que el pecado hizo en el hombre. Hoy día usted no solamente fue devuelto al estado en que Dios formó y creó al hombre, sino que además usted tiene el privilegio de tener la vida de Cristo. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero él no vivía en Cristo. Usted y yo hoy día tenemos el privilegio, al ser rescatados y al ser objetos de la gracia y el don de Dios, tenemos este privilegio tan grande de que la vida de Cristo habita en nosotros y además el Padre está depurando nuestro carácter para llevarnos a ese carácter. Y todo cuanto Dios permite y obra en nuestra vida tiene el deseo de que ese carácter sea formado en nosotros. Usted me dirá, pastor, yo no necesito ese carácter. Yo le digo, todos lo necesitamos. Yo necesito el carácter de Cristo. Usted necesita el carácter de Cristo porque el Evangelio está envasado en la suficiencia y en la obra de Cristo. Dios no está confiando en su carácter para llevar el Evangelio. Él está confiando en que usted está siendo depurado en el carácter de Cristo para hablar el Evangelio en el amor de Él. Por eso es que la obra y el sacrificio de Cristo es infinitamente mayor, es mucho más grande que el acto de condenación de Adán. En el versículo 15 el apóstol Pablo dice la transgresión de aquel uno. Pero en el versículo 16 dice aquel uno que pecó. ¿Se contradice? No, no se está contradiciendo, pero él se está refiriendo a dos cosas distintas. En el primer caso, cuando él habla de la transgresión de aquel uno, el énfasis está puesto en el pecado. Pero cuando él dice aquel uno que pecó, está centrando la atención en aquel que pecó. Y esto es en Adán. Ahora, de todas maneras, ambos, ya sea la transgresión como la persona, apuntan a una sola verdad. Y es que solo el pecado de Adán fue el que trajo el juicio de Dios y la condenación al mundo. Ya sea el acto como la persona, a raíz de solo ese acto, el pecado entró al mundo y con él la muerte, y con él la condenación, y con él la ira de Dios. El apóstol Pablo hace
el uso de una palabra que es un sustantivo como condenación, y en el griego tiene sentido de una sentencia condenatoria dictada por un tribunal judicial. Esa palabra condenación, el hombre no puede evadirla, puesto que el único abogado que pudiese colaborar es Cristo, y Él decide a quién defender. No hay dinero, no hay estatus, no hay influencia que pudiese contratar los servicios de este gran abogado. Él decidió a quién representar. Y Él representó a los que el Padre escogió. ¿Usted tiene ese abogado? Yo tengo ese abogado. Es un gran abogado. Tan bueno que me quitó una sentencia de muerte. Habiendo tanta prueba condenatoria en mi vida, este perfecto abogado quitó el acta y me imputó su justicia. No hizo caso omiso de mi pecado. No es que él sacó la hoja y dijo, ya esto ya no vale, porque él cargó sobre sí lo que yo merecía. La palabra dice, la paga del pecado es muerte, y la muerte vino sobre él. Y como él se llevó mis pecados, me imputó su justicia. Y de esa manera, él se ha convertido en mi representante y en su representante cada vez que nosotros pecamos frente al Señor, ya sea de manera involuntaria o deliberada delante de Dios. Su gracia sigue operando a favor nuestro y Él sigue defendiendo nuestra causa hasta que Él venga. Maravillosa obra de Cristo. La condenación viene producida como consecuencia del pecado de uno. Es decir, que partiendo de uno, como dijimos, se extendió a todos, por cuanto todos pecaron, según dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En el caso de Adán hubo un solo pecado que resultó en condenación. El desobedecer a Dios, independientemente de la orden que Él dé, merece la paga. La muerte es la paga del pecado. Pero la gracia del Señor supera en todo a la medida del pecado de Adán y sus efectos nocivos y extensivos a toda la descendencia humana. Esas transgresiones de muchos son imputadas a uno, a Cristo, quien potencialmente llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad por medio de la cruz. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerda cuando hablamos de los beneficios de la justificación? Cuando habla de que ya no somos objeto de la ira de Dios, sino que hoy gozamos de la paz, porque Él quitó lo que ofendía a su santidad. Él al justificarnos quitó la ira y ya no somos objetos de la ira de Dios por causa del pecado, sino que hoy somos objetos de su gracia y de su amor. Isaías lo vio.
muchos años antes de que esto ocurriera. Él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay ciertos personajes bíblicos que no fueron contemporáneos a Jesús, pero el Señor de todas maneras les permitió ver su obra, viendo la obra redentora del Señor. La consecuencia de esta operación redentora es la base por la que Dios puede justificar al pecador. La obra de Cristo es el cimiento sobre el cual la iglesia se edifica. Por eso es que no podemos dejar de predicar el Evangelio de Cristo, porque todo el Evangelio se sustenta en la obra de Él, en la obra en la cual Él perdona a los pecadores y los hace ser miembros de su iglesia. Él anula para los pecadores la responsabilidad penal que exigía cada una de las transgresiones. John Murray dice, el solo pecado no demandaba nada menos que la condenación de todos. Pero el don para justificación es de un carácter tal que debe poner las muchas transgresiones en su haber. No podría ser el don gratuito de la justificación a no ser que borrara las muchas transgresiones. En consecuencia, el don está condicionado en su naturaleza y efecto por las muchas transgresiones. De igual manera que el juicio estaba condicionado en su naturaleza y efecto por el solo pecado sin más. Si usted no es consciente de sus muchas transgresiones, entonces usted nunca ha nacido de nuevo. Porque no es que Dios vino a su vida cuando usted justo había pecado. No es que Dios a usted lo pilló mintiendo, o a mí, o lo pilló robando, o haciendo algo indebido. No tiene que ver con el pecado que usted reconoció en el momento en que usted estaba pecando. Tiene que ver con las muchas transgresiones que de usted y que mí emanaban y brotaban y que todas eran culpables de juicio. No hay personas moralmente buenas sin Cristo. El corazón está tan corrompido y necesita tanto del Salvador que fue necesario que el mismo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se envasara para poder rescatar aquello que se había perdido. El contraste que el apóstol Pablo presenta es muy evidente. Un solo pecado extendido a todos trae como consecuencia un cúmulo de transgresiones individuales que surgen como consecuencia del primer pecado. Es el giro que necesitó la llave para brotar todo tipo de maldad y todo tipo de pecado que vino a contaminar y a ser parte de la vida del hombre. Cada una de esas transgresiones en las que usted y yo participábamos merecían el castigo eterno, la muerte. Estas muchas transgresiones de todos los hombres generan una responsabilidad penal según lo establecido en la justicia divina. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No se olvide de lo que usted y yo merecíamos. Merecíamos la muerte y estamos gozando de la dádiva de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, a pesar de haber muchas transgresiones, no fueron necesarios muchos actos para poder perdonar todas estas transgresiones. Usted ve que en lo natural, cuando una persona comete un delito, es acusado de cada delito que comete. Cada delito que comete merece un juicio.
la ventaja de la obra redentiva de Cristo y la superioridad de su obra es que Él no necesitó muchos sacrificios, sino que Él, por medio de su sacrificio, pudo llevar el pecado de todos para llevarnos a la salvación en Cristo. No fueron necesarios muchas operaciones, sino que fue suficiente una sola acción de uno solo, de Jesucristo. Por lo tanto, la obra de gracia de Jesucristo es muy superior a la obra de pecado que hizo Adán. Como se dijo en el versículo anterior, la condenación fue reemplazada por la justificación. ¿Se ve usted justificado? En muchas congregaciones y en algunas he preguntado a algunos hermanos si son conscientes de la salvación. Siempre hay titubeos. Siempre hay titubeos. Y tiene que ver con la conciencia quizás de maldad, tiene que ver con un convencimiento mental, tiene que ver con que no hay base doctrinal para poder sustentar la vida y obra de Cristo cuando opera en salvación en aquellos que Él escoge. Algunos sacan una radiografía de su estado al decir, no, que en realidad soy tan pecador, hago esto. Pero usted y yo debemos estar convencidos de la obra que Dios hizo en nuestra vida. No puede usted titubear. Ahora, esa obra en la vida de cada uno de nosotros da frutos. Es evidente. En algunos será un fruto quizás no tan visible a primera como es aquellos que son inmaduros todavía, aquellos niños espirituales. Pero en la medida que vamos conociendo al Señor, hay una diferencia enorme entre los que viven bajo la gracia del Señor y los que viven bajo el pecado. Ya no vivimos conforme a los deseos del mundo. Vivimos hoy día para agradar al Señor. Él ha cambiado nuestro deseo, Él ha transformado nuestra inclinación ya no hacia el pecado, sino ahora hacia la santidad, de buscarlo a Él, de conocerlo a Él, de buscar la manera en que Él se agrade de mi vida. Y esa manera en donde Él se agrada marca una diferencia con lo que el mundo hoy día ofrece. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia. Y tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día, con el entendimiento que tenemos en cuanto al bautismo, que es la ordenanza que Dios ha dejado. Pero aquellos que se van a bautizar tienen que saber que el bautismo no viene a completar una obra que la salvación no produjo, sino que es una evidencia, un acto de fe, de dar a conocer nuestra fe en Cristo, pero que la salvación ya fue completa y perfecta en Cristo. Y que solo por medio del bautismo damos una evidencia a nuestros hermanos de la fe que estamos procesando porque ya hubo un cambio en nuestra naturaleza. Fuimos creados de nuevo para Dios. Y en la medida que somos conscientes de ese cambio, es que los mismos actos de evidencia de esa nueva vida se dejan ver. Usted no me puede decir que nació de nuevo y usted sigue disfrutando de los mismos deleites y placeres del mundo. Se supone, no se supone, Dios cambia nuestra inclinación y nuestro deleite. El deleite ya no está en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. El que ha nacido de nuevo ya no busca las cosas naturales, busca las cosas de arriba, donde está Dios. Y eso es visible. Si usted me pregunta dónde prefiere estar, si en una fiesta
o estar escuchando la palabra de Dios. Mi deseo es conocer al Señor. Ahora, si usted me dice que en la fiesta voy a conocer al Señor, yo voy. Pero compruébeme eso primero. Muchos se tratan de convencer que en las cosas del mundo van a conocer al Señor. Y la palabra es clara, el mundo no tiene nada en mí. No hay nada en el mundo que a usted le pueda llevar a conocer a Dios. Porque la conciencia de las cosas invisibles y de lo que podemos ver hoy día se tienen por medio de Cristo. Por medio de Cristo es que hoy día vemos la naturaleza con otros ojos. Por medio de Cristo vemos la obra que Él hizo cuando contemplamos el mar, cuando contemplamos las montañas, cuando contemplamos un atardecer. Y decimos, gracias Señor porque has hecho un nuevo mundo para nosotros, con una conciencia distinta para poder disfrutar de tu obra, de tu gracia. Y a pesar de que el sol amanece cada día sobre buenos y malos, para aquellos que fuimos redimidos tiene una plenitud distinta, una gracia distinta, un entendimiento mayor. Pero hay diferencias. Una obra de maldad, de desobediencia cometida por un hombre contaminó a todos. No pienses hoy día que el pecado que no quieres abandonar no traerá consecuencias. Una cosa es que estés luchando con un pecado y otra cosa es que te estés deleitando en él. El que ha nacido de Dios aborrece el pecado. El que ha nacido de Dios, al verse luchando con un pecado, busca ayuda, porque quiere salir de él. No intenta pegarle golpes a algo invisible. Por eso es que ahí cobra sentido el por qué Dios nos puso en un cuerpo. Y no somos miembros aislados. Cuando la palabra habla del matrimonio, dice son mejor dos que uno. Y cuerda de 3 dobleces es muy difícil que se rompa, haciendo alusión también de que la vida de Cristo gobierne el matrimonio. Pero hay algunos llaneros solitarios que pretenden hoy día darle batalla al mundo sin tener la solidez de la palabra. Cuando encontramos la misma palabra que el apóstol Pablo recomienda y dice, huyan. No le des pelea a algo que en realidad en tu carne no vas a poder vencer. Pero ¿cuánto nos lleva a poder entender esas cosas para poder pedir ayuda a tiempo? ¿Se pide ayuda cuando el matrimonio ya está quebrado? ¿Se pide ayuda cuando los hijos ya no tienen vuelta humanamente? ¿Se pide ayuda cuando las consecuencias del pecado están hasta acá? Cuando el Señor de una y otra manera, por medio de su palabra, nos redarguye, pero nuestro orgullo opera tan poderosamente en nuestra vida que nos impide pedir ayuda. Ahí es donde cobran sentido nuestros pastores, los ancianos, aquellos que la palabra dice que velan por nosotros. Hoy día está tan de moda los videos que aparecen. Hay uno que dice, oímos pero no juzgamos. ¿Lo ha visto? El mundo tendrá sus conductas. La iglesia de Cristo se rige por su palabra. Y en su palabra no hay ningún llanero solitario, en su palabra no hay nadie que no necesite de la ayuda de un miembro del cuerpo. Porque el Señor a todos capacitó con una gracia.
Y necesitamos este desarrollo, necesitamos esta madurez. Necesitamos entender los medios de gracia y por qué Dios nos ha permitido reunirnos y congregarnos. Necesitamos a nuestros hermanos. El pastor Daniel necesita de sus oraciones. Yo necesito de sus oraciones. No somos superhombres. No hemos terminado ninguna batalla. Necesitamos cada día la dependencia del Señor en nuestras vidas. En la medida que un hombre conoce al Señor, se hace más consciente del pecado que habita en él todavía. Y más consciente se hace la necesidad de estar todos los días pendiente de su palabra, de su espíritu en oración. No actúe como llanero solitario. Rompa el orgullo que día a día lo único que querrá hacer en su vida es destruirlo, debilitarlo, al no permitir que las gracias de Dios operen también en su vida. De todas maneras, la palabra de Dios siempre llega a tiempo y aún produce fruto fuera de tiempo. Cuando el apóstol dice el don de Cristo, que es la gracia de Dios encarnada, significa que cuando opera esa gracia en los escogidos, esas personas son absueltas, son hechas justas y llenas de vida ahora y en el futuro. Por lo tanto, usted no debiese ver su vida hoy día en Cristo en el mismo estado en como Dios lo encontró a usted. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento en cuanto al estado en que Dios nos encontró y en cuanto al estado que Dios nos tiene hoy día. Si yo veo mi vida hoy día y lo comparo antes de conocer al Señor, claramente hay una diferencia. Quizás para otros será más visible o menos visible, pero hay una diferencia. Cada vez que hoy día ofendemos al Señor, cada vez que pecamos, ya no es que no nos importe. Su espíritu nos redarguye y no nos deja tranquilos. ¿Le ocurre eso? ¿Procura usted pedirle perdón al Señor y arreglar el conflicto con quien lo tiene? Eso es una evidencia de los que han nacido de nuevo. El perverso no le importa maltratar, no le importa engañar, no siente remordimiento, sino que se deleita en su maldad. Los que han nacido del Señor hoy día tienen una conciencia que ya no es que mi conciencia me dijo, es su espíritu en mí redarguyó de tal manera mi alma, que aquello que aún yo consideraba como algo bueno, hoy día lo tomo por basura porque no me contribuye en nada en conocer a mi Señor. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Hoy tomo por basura todo cuanto antes consideraba que era bueno. Y eso es lo que espera de nosotros el Señor cuando vamos avanzando en conocimiento de Él. En este pasaje hay muchas palabras que se refieren a la gracia, pero cada una de ellas indican una fuente de esa gracia como a Dios el Padre. Dios es fuente de toda gracia y una manifestación de esa gracia la encontramos en Cristo. La gracia ha llegado y ha prevalecido y será fiel en cada uno de sus escogidos. John MacArthur, el pastor, comenta al respecto y dice, este versículo, refiriéndose al versículo 16, dice, contiene dos verdades prácticas especiales que están relacionadas. La primera, Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario uno solo para condenar en él
toda la raza humana y separarla de Él. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque Dios es consciente de su santidad. Así como la palabra dice que algo pequeño pudiese estorbar la perfección de un perfume, Dios no permite que ni siquiera un solo pecado afrente a su santidad. Dice el pastor John, no fue que el primer pecado de Adán haya sido peor que los otros que cometió o que cometieron los hombres. Dice, era sencillamente el hecho de que fue el primer pecado. En ese momento en el huerto, comer el fruto prohibido era el único pecado que Adán y Eva podrían haber cometido. Pudo haber sido, mira, de esta agua no van a tomar. Y hubiese tenido las mismas consecuencias que haber comido del árbol. Porque, que se entienda, no, si bien es Cristo y la orden que Dios dio, ese primer pecado hubiese sido cualquier orden que Dios haya dado. Dios les había impuesto una sola restricción, pero si hubiera sido posible, dice él, cualquier otro pecado habría tenido el mismo efecto. De la misma forma, cualquier pecado que cualquier hombre haya cometido en toda la historia sería suficiente para condenar a toda la raza entera, tal como lo hizo el solo pecado de Adán. Y él dice, ciertamente esto es algo que nos debe hacer pensar seriamente. A veces nosotros en nuestra moralidad tratamos de justificar ciertos pecados y le damos escala de grises. Pero no nos olvidemos que la desobediencia de Adán introdujo al hombre en una esfera de muerte y de juicio. Si nosotros hacemos liviana la desobediencia con nuestros hijos, no le estamos ayudando, porque estamos avalando el pecado de Adán. Y nuestros hijos tienen que saber que la desobediencia tiene su paga. A Adán le costó la muerte y con él a todos los hombres. Por lo tanto, no es inocente que nuestros hijos desobedezcan la voz y la autoridad. No es inocente que usted desobedezca la voz del pastor. No es inocente que usted no haga caso al consejo por la palabra de los hermanos. No es inocente. Cuando el consejo viene por la palabra y la palabra se levanta como verdad, para usted ya no es un consejo, es una autoridad que se levanta para poder restringir en su vida la pecaminosidad. Pero cuando esto se convierte en un manual más de consulta frente a todas las otras que usted quiere consultar, entonces usted ya no se rige por la palabra. Usted se rige de acuerdo a la inclinación de su corazón y de acuerdo a lo que usted le digan. Porque de todas maneras va a encontrar a alguien que le seduzca con sus palabras para que haga lo que usted quiere en su corazón, pero por fuera de todo eso se levanta la palabra que dice lo que Dios quiere que haga, no lo que usted desea. Y eso es lo que cuesta. El pastor John dice, la otra verdad en el versículo 16 es aún más sorprendente e incomprensible y es tan reconfortante como la primera es seria. Mayor todavía que el aborrecimiento de Dios hacia el pecado es su amor por el pecador. A pesar del hecho de que Dios odia el pecado a tal punto que cualquier pecado podría condenar a la raza humana, su gracia amorosa hacia el hombre es tan grande
que Él no solamente hace provisión para la redención de todos los hombres y de todos los pecados, dice, Jesucristo llevó sobre sí los pecados del mundo entero. A pesar de que un solo pecado bastaba para que Dios enjuiciara a toda la raza y fueran objetos justamente de su ira, Él dice, la gracia de Dios por medio del don de Jesucristo, de ese regalo, se manifestó y se alzó mucho más fielmente que la condenación de Adán. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fin de la cita. O sea, encontramos que en el acto de Cristo, un acto tan sorprendente que no solo Él cargó sobre sí el pecado del mundo, sino que además purificó a los escogidos y los hizo objetos de su amor y de su gracia. Resumiendo un poco el versículo 16, y vamos a dejar el 17 para la próxima semana. El veredicto judicial que resultó en condenación por causa de un pecado, pero el don que llevó a la justificación vino tras de muchas transgresiones. No fue simplemente que el pecado de Adán, que condenó a toda la raza, haya activado la obra de Cristo, sino que en la obra de Cristo se consideran las muchas transgresiones que hizo toda la raza humana. Y esos son millares y millares y millares y millares, y podríamos estar toda la mañana de pecados que afrentaban la santidad del Señor. Usted y yo podemos llevar cuentas de ciertas cosas, de ciertos eventos. ¿Usted podría decir a ciencia cierta cuánto ha pecado? Porque además muchas veces no somos conscientes de todo el pecado que cometemos. Y por eso viene su palabra a escudriñar nuestra vida. Su Espíritu nos hace ver aquellas cosas que afrentan la santidad de Dios y caemos de rodillas diciéndole al Señor, perdona nuestros pecados. El apóstol tiene en mente, de hecho, dos contrastes. Primero, el contraste entre los resultados de las obras de Adán y de Cristo, que es la condenación versus la justificación. Y segundo, el número de pecados que se toma en cuenta para el veredicto judicial que Dios hace a Adán. Inicia en un pecado, pero la justificación que vino no fue solo por ese pecado, sino por las muchas e incontables transgresiones a raíz de esa naturaleza de pecado. Así que no solo los resultados de la obra de Adán y de Cristo son diametralmente opuestas, sino que la gracia de la obra de Dios en Cristo hace todavía más evidente cuando uno compara el número de pecados cometidos en cada obra respectiva. Que un simple delito recibiese como respuesta el juicio perfectamente es entendible. ¿Cierto? Hubo un delito, hubo una transgresión, merece la paga. Y la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos la muerte. Ahora, que los pecados acumulados y la culpa de todas las eras tuviesen como respuesta la dádiva de Dios, de manera gratuita para el hombre que tuvo un gran costo para el Hijo de Dios, es absolutamente más allá de la comprensión humana. Hoy no hemos entendido la cabalidad de la obra de gracia en el acto supremo de Cristo. Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, hago vana la cruz de Cristo.
no me hago consciente del costo que le llevó al Hijo de Dios mi pecado. Por eso es que esta gran cantidad de transgresiones pareciese ser un gran obstáculo para la gracia de Dios, pero la robustez y la inmensidad de la gracia de Dios triunfa por sobre la profunda inundación de pecados que provocó el hombre tras la caída. La obra de Cristo es infinitamente mayor que la de Adán porque se encuentra en un punto distinto, en una esfera distinta. El pecado de Adán ha provocado una gran devastación en el mundo, eso es verdad. Pero la obra de Cristo ha redimido la obra de Adán. Y de todas maneras vale la pena cómo el Señor ha purificado un pueblo para sí. De todas maneras vale la pena trabajar para su reino. De todas maneras vale desgastar, digamos, el cuerpo y la vida para poder conocerle en la medida que Él se está dando a conocer. Él se da a conocer por medio de su palabra y debemos procurar conocerlo. Debemos procurar vivir los medios de gracia y dar gracias al Señor por lo que Él nos permite hoy día vivir. La profundidad de la gracia de Cristo se revela al deshacer el pecado de Adán, porque la gracia no brillaría tan brillantemente si no involucrara la conquista y la subyugación del pecado previamente existente. Dios ha hecho nada la obra de Adán, porque para sus escogidos ya no es un tema. Usted ya no vive preocupado de pagar lo que no puede pagar, porque alguien ya pagó el precio. Hoy día mi conciencia quiere vivir conociendo al Señor, porque en la medida que yo le conozca, voy a vivir y me voy a pegar más exactamente a lo que Él le agrada. Si vivo en lo que Él le agrada, Él va a estar contento, porque va a ver el carácter de Cristo formándose en mi vida y en usted. Ahora, ¿procura usted que su carácter se manifieste en su vida cambiando nuestro carácter podrido? Va a depender del corazón que tengamos. Hay algunos que levantan argumentos en contra de la palabra, en contra de la verdad, en contra del Evangelio de Cristo, y hay otros que simplemente reconocen su estado de pecaminosidad, reconocen cuánto necesitan al Salvador y se dejan moldear por su palabra y por su espíritu. ¿De cuál es usted? ¿De cuál está procurando ser? Póngase en pie. La próxima semana vamos a ver el versículo 17, si Dios nos regala la vida, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Dice la abundancia. Dios no sabe ser escaso. Su gracia, hay una canción, dice su gracia es mayor, es abundante. Y vamos a ver y vamos a hablar acerca del imperio de la muerte, del reino de la vida, y vamos a ver todas las diferencias que hay en ellas. Y dado que Dios nos ha depositado y nos ha trasladado al reino de su Hijo, usted y yo hoy habitamos el reino de la vida. Y no cualquier vida, es la vida de Cristo. Procuremos vivir como Cristo, agradando al Padre por medio de su carácter en nosotros. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Solo ella es suficiente, solo ella es la única fuente de verdad. No podríamos confiar hoy en nuestras emociones, puesto que nuestro corazón aún es engañoso. Pero tu palabra se levanta como la única fuente de verdad para nuestra vida. Ella es autoritativa, ella te señala a ti, puesto que eres tú, es tu soplido, es tu aliento
que está en las Escrituras. Por medio de ella está todo lo que tú has querido que el hombre te conozca. Si hoy te conocemos tan poco es porque no hemos escudriñado tu palabra como debiésemos hacerlo. Por eso te rogamos que pongas en nuestro interior el deseo de querer conocerte por medio de ellas, para poder amar tu palabra, vivir tu palabra y vivir para tu gloria. Transforma cada día nuestras vidas por medio de ella y permite que tu espíritu escudriñe nuestro corazón de tal manera que al momento de encontrarnos falto, al momento de encontrarnos la falencia y los pecados que atentan contra tu santidad y tu autoridad y todo quien tú eres, podamos caer rendidos de rodillas, clamando a ti para que perdones nuestra vida y sostengas por tu gracia todo nuestro ser. Que tu palabra siga formando a Cristo, a quienes ya has rescatado para tu gloria, y que tu misma palabra, por medio de tu Espíritu, pueda redarguir a los corazones que están lejos de ti, aquellos que no tienen la capacidad de oírte ni de buscarte. Sal tú a su encuentro, tráelos a tu gloria, para que puedan disfrutar la nueva vida que hay en Cristo. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador. Amén.